bienvenidos a esta exposición. Mi nombre es Wilmer Cardona, soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Lengua Castellana y Literatura. Hoy pues vamos a ver un tema. Esta exposición va a tratar sobre 4 unidades específicas que se llaman Teoría de la Educación Lingüística, los objetivos de la educación lingüística, pensar la lengua y enseñar literatura. Estas 4 unidades son del libro Cómo enseñar a hacer las cosas con las palabras. El autor es Carlos Lomas. Vamos a apagar un momentico el ventilador para que no se nos muevan tanto las hojas. Entonces, la manera en cómo estaba distribuida las unidades en la actividad del aula, digamos que la han distribuido, las primeras unidades eran del volumen 2 del libro, las otras 2 son del volumen 1. Reorganicé un poco las unidades para poder crear como una línea más lógica en los temas. Entonces ubiqué primero las unidades Teoría de la Educación Lingüística, que estaba de tercera realmente, en la exposición vamos a ver como la primera unidad a exponer. Los objetivos de la educación lingüística, que sería la segunda, la cuarta unidad. Pensar la lengua y enseñar literatura, que era primera y segunda unidad. La unidad Pensar la lengua y enseñar literatura hacen parte del segundo volumen del libro Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Y la unidad Teoría de la Educación Lingüística, los objetivos de la educación lingüística hacen parte del volumen 1 de Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. Para empezar, pues tenemos que hablar un poco sobre el libro. El solo título pues es bastante diciente: Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras. ¿A qué se referirá? Hay que partir, digamos, de un hecho de que nosotros nacimos en un país donde se habla obviamente el español y pues como tal somos expertos en hablar. Así que la pregunta es: ¿a qué se refiere con hacer cosas con las palabras si diariamente hablamos? Para esto pues tengo que referirme un poco a mi experiencia en el aula de clase con algunos alumnos, especialmente en el área técnica, en algunas instituciones técnicas, en el área administrativa y de sistemas. Entonces, cuando he estado dictando clases como redacción de documentos, comunicación oral y escrita, me encuentro con sorpresas como que a pesar de que saben hablar y escribir y leer, se les dificulta mucho comunicarse mediante el texto, mediante la forma oral o mediante los gestos inclusive. A los muchachos, digamos que a pesar de que son diestros y son expertos en el manejo de su lengua, no saben cómo hacer una carta de forma correcta, no saben cómo expresarse, ni cómo preparar, digamos, una exposición, cómo argumentar, cómo describir. Ninguna de estas competencias se evidencia, digamos, que la hayan desarrollado de forma correcta durante sus años escolares en el colegio. Quiere decir que saben la lengua, más no saben hacer cosas con ella, no saben cómo hacer uso de esa lengua para poder transmitir sus pensamientos, sus argumentos, sus ideas, para poderse comunicar. Entonces, de eso trata el libro. El libro que vamos a hacer es como un recorrido sobre la forma en cómo nos han estado enseñando o hemos estado enseñando español o lenguaje y la forma correcta de hacerlo. Entonces, digamos que resalta algunos aspectos negativos, no del todo, digamos que lo que se busca no es desechar lo que se viene haciendo, sino digamos que reevaluar lo que se está haciendo para mejorar y utilizar lo que se está haciendo para mejorar los procesos. Entonces, para dar inicio a la exposición, empezamos pues con la primera unidad. Bueno, me disculpo un poco por el área, pero evidentemente, como ya se lo he manifestado a los docentes, yo no trabajo en una institución educativa, no tengo acceso a ella y pues realmente tenía que pagar por el acceso a un aula en este momento y también pues a recursos como un videobino, esas cosas. Así que recurrí pues a la cartelera típica que hacíamos antes en el colegio como herramienta didáctica para poder exponer. Lo que vamos a encontrar en estas carteleras pues técnicamente son las ideas principales de lo leído. Estamos hablando de cerca de 160, 180 páginas que son las que componen estas unidades que nos enviaron. Es un contenido, digamos, un poco extenso, pero bastante interesante. Entonces espero
digamos, tocar las ideas principales y obviamente pues no voy a poder profundizar en algunos conceptos que ellos tocaron. Entonces, empezando, teoría de la educación lingüística. La enseñanza de la lengua debe orientarse al dominio de mecanismos verbales y no verbales para mejorar la comunicación de los estudiantes. Empezando por acá, hay un cambio ya de paradigma. Ya no estamos hablando del manejo de la lengua, mejorar las competencias en la lengua o de las competencias en gramática o ortografía. A partir de ese momento empezamos a hablar de comunicación, mejorar las competencias comunicativas. ¿Qué quiere decir? Que el eje central de la educación o de la teoría de la educación lingüística ya no va a ser la gramática ni la ortografía, sino específicamente unas características asociadas a la comunicación. ¿De qué tipo? Verbal y no verbales. Hacia allá debe ir orientada. Entonces, la educación lingüística debe favorecer la competencia lingüística, que no desaparece, es la que hemos venido desarrollando, digamos que en los PEI y en los currículos institucionales en el pasado. Nos hemos dedicado principalmente a desarrollar esta competencia lingüística y pues debe favorecer, obviamente la educación lingüística debe seguir favoreciendo esa competencia. También debe favorecer destrezas lingüísticas más habituales, como escuchar, leer, entender y escribir. Entonces, esas son las 4 destrezas a las que se refiere el libro específicamente. El señor Carlos Lomas pues habla de que en la educación o en la institución educativa tenemos que buscar favorecer y mejorar esas 4 destrezas: escuchar, leer, entender y escribir. Entonces, los objetivos, contenidos, metodologías, tareas y criterios de evaluación deben estar subordinados ¿a qué? A los objetivos comunicativos del sistema educativo y la sociedad. A ver, ¿a qué hago referencia con esto? Para que de pronto vean un poco. Entonces, los objetivos de la educación hasta el momento, o digamos que en el tiempo pasado, venían muy enfocados al tema netamente lingüístico. Los contenidos también, todos los textos, todo lo que tenía que ver con el tema de lengua, estaba muy ligado al tema de gramática, ortografía, uso de las letras, bueno, etc. Las metodologías igualmente estaban ligadas específicamente al tema de competencia lingüística y los criterios de evaluación también. Entonces, digamos que la nueva teoría de educación lingüística que vemos en el libro dice que toda la educación debe estar subordinada ¿a qué? A los objetivos comunicativos del sistema educativo. ¿Qué quiere decir? Vuelvo y repito, cambiamos la visión. Ya no hablamos solamente de competencia lingüística, sino todos los objetivos, todos los contenidos, las metodologías y los criterios de evaluación deben enfocarse ahora a los objetivos comunicativos del sistema educativo y la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante. Aquí no sé si alcanza a ver, sociedad está en otro colorcito. ¿Por qué? Porque así como la escuela tiene objetivos comunicativos, la sociedad también nos exige que como estudiantes, como personas, desarrollemos esas capacidades, destrezas o competencias comunicativas que nos permitan desarrollarnos y poder, digamos, avanzar en sociedad, avanzar en nuestra sociedad a nivel personal, profesional, laboral, etc. Entonces, digamos que la educación lingüística no solamente está subordinada a los objetivos que la educación desea buscar, también debe estar subordinada a los objetivos comunicativos de la sociedad, lo que como sociedad necesitamos que se desarrolle en el alumno. Entonces, ¿por qué hablar de objetivos comunicativos y no lingüísticos? Entonces, para digamos como aclarar un poco, vamos a leer qué es competencia lingüística según Chomsky. Es un concepto que él desarrolló en 1957, y qué es competencia comunicativa según el señor Muriel Saville, también desarrollada en 1982. Entonces, me disculpan que lea, pero es importante que tengamos claros esos conceptos, porque a partir de esos conceptos vamos a hacer como un paralelo y vamos a identificar que sí hay diferencia entre competencia lingüística y competencia comunicativa. Competencia lingüística,
capacidad innata de un hablante u oyente ideal para emitir y comprender un número indefinidamente grande de oraciones en su lengua en una comunidad de habla homogénea. ¿Listo? Entonces es la capacidad, como que dice, de emitir, comprender un número indefinidamente grande de oraciones en una comunidad de habla homogénea. Ahora, competencia comunicativa implica conocer no solo el código, que eso es lo que hablamos de la competencia lingüística, implica conocer no solo el código lingüístico, sino también qué decir a quién y cómo decirlo de manera apropiada en cualquier situación dada. En pocas palabras, todo aquello que implica el uso lingüístico en un contexto social determinado. No solamente basta con saber la estructura de la lengua, sino necesitamos aprender a saber cómo utilizarla, cómo hacer uso de ella en el momento correcto, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo dirigirnos, cómo hacer para lograr nuestros objetivos comunicativos. Normalmente cuando nosotros hablamos, tratamos de convencer a nuestro receptor, tratamos de llamar su atención. ¿Cuáles son todos los instrumentos que la lengua nos ofrece para que logremos estos objetivos? Entonces la competencia comunicativa realmente lo que hace es que engloba también la competencia lingüística dentro de su concepto. No la elimina, no estamos hablando de que la competencia lingüística desaparezca. Al contrario, dice que no solamente implica conocer el código lingüístico, quiere decir que sí se necesita conocer el código, pero no es solamente no es lo más importante, hace parte de la estructura. El señor Chomsky pues desarrolla esta teoría a partir de la gramática generativa, que pues digamos que es una de las corrientes principales a nivel de lenguaje, que pues tenemos en cuenta, que tienen en cuenta todos los lingüistas, filólogos que estudian en cada una de las academias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué de pronto, qué es lo que hace complicado que todo el sistema educativo cambie o que toda la metodología cambie? Es que como profesionales también nos estamos educando no bajo la competencia comunicativa, sino en el desarrollo de competencias lingüísticas. ¿Qué quiero decir? Los filólogos, los lingüistas se están enfocando en el desarrollo de la lengua, en el desarrollo de la gramática, y de esa manera aprenden. Entonces, si aprenden de esa manera, cuando van a enseñar, seguimos enseñando de la misma manera en cómo aprendemos. Entonces, eso lo hace un poco más complicado para que avancemos en el desarrollo de esta nueva perspectiva que nos ofrece el señor Carlos Lomas. Entonces, aquí vamos a profundizar un poquito más sobre lo que dice Chomsky. El señor Chomsky dice: el dominio correcto y adecuado a la competencia lingüística debe incluir o debe tener en cuenta la existencia de una capacidad biológica para la expresión y comprensión lingüística, conocer el código o normas, habilidades discursivas, sociolingüísticas y discursivas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la competencia lingüística, o para poder tener un correcto dominio de la competencia lingüística, debe existir una capacidad biológica para la expresión y comprensión lingüística. Esto hace parte de la gramática generativa. Cuando el señor Chomsky dice que cada ser humano que nace trae de forma interiorizada, digamos que dentro de su genética, trae ya una gramática universal, una gramática biológica que le permite entender y aprender de forma natural su lengua, entonces esto digamos que ya viene incluido dentro de la teoría de gramática generativa. Existe una capacidad biológica para la expresión y comprensión lingüística. Luego dice, es necesario para lograr la competencia lingüística conocer el código, o sea, las normas. Es cuando decimos, ya tenemos la parte natural, la parte de expresión, lo que aprendemos de forma biológica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender en la escuela? Las normas, el código, la gramática. Hacia allá nos hemos estado enfocando durante muchos años. Y por último, entonces dice, hay que tener unas habilidades discursivas, sociolingüísticas y discursivas. O sea, las habilidades, como quien dice, para aprender a utilizar esas normas en sociedad. La competencia comunicativa nos va a presentar unas nuevas características. Entonces, primero, la competencia comunicativa está condicionada socioculturalmente. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decía, digamos, en el tema anterior. La competencia o la comunicación no solamente está ligada a los objetivos lingüísticos de la escuela, también está ligada a los objetivos lingüísticos de la sociedad. No hablamos igual o no se requieren las mismas competencias, la misma forma de desarrollarnos en Colombia que en
en Estados Unidos, que en Brasil, que en Chile, que en Venezuela. Tenemos, digamos, ciertos condicionamientos que nos obligan a desarrollar unas competencias o unas variantes en la competencia comunicativa. Conjunto de conocimientos y habilidades adquiridos mediante un proceso de socialización. Lo mismo, la sociedad, aparte de la norma y de las normas gramáticas, de la sintaxis, aparte de todo esto, pues también aprendemos, o la sociedad influye en la forma en cómo nos comunicamos y aporta a nuestra competencia. Eso, conjunto de conocimientos y habilidades adquiridos mediante un proceso de socialización. Apropiación de normas socioculturales, destrezas y habilidades comunicativas y lingüísticas adecuadas a una situación sociocomunicativa. Entonces, cuando ya hablamos de aplicación de normas socioculturales, ¿qué quiere decir? Que la competencia lingüística debe permitirnos identificar cuáles son las normas sociales o culturales digamos que en el momento en que vamos a comunicarnos, para poder identificar esas normas y podernos comunicar de forma más efectiva, ¿sí? De una forma adecuada a cada situación sociocomunicativa. Bueno, vamos a mirar entonces la competencia comunicativa tiene otras competencias que tienen que tener, o sea, la competencia sociocomunicativa, perdón, la competencia comunicativa requiere otras competencias para estructurarse. Entonces, una de las competencias, o la primera que podemos ver, es la competencia lingüística. Es la capacidad innata de conocimiento del código de una lengua. Entonces, como yo les decía, para el nuevo modelo que nos está planteando el señor Carlos Loma para la educación de la lengua castellana o el español, no podemos, digamos, decir, no, es que estamos totalmente errados, vamos a eliminar la competencia lingüística, no vamos a seguir enseñando las normas ni la gramática, por ahí no va, así no es tampoco. No podemos tampoco abandonar lo que tenemos. Realmente la competencia lingüística es un componente muy importante de la competencia comunicativa. La siguiente es la competencia sociolingüística, que es una de las que, digamos, más delimita y ayuda a darle forma a la competencia comunicativa, porque es la que como que nos permite decir cuáles son las normas que nos permiten movernos, que nos van a ayudar a ser exitosos en nuestra comunicación. Es la capacidad de adecuación al contexto comunicativo, uso apropiado de la lengua. Competencia estratégica, capacidad para regular la interacción y eficacia comunicativa. Entonces, no se trata solamente del código. Fíjense que esta competencia es una competencia que poco se habla, poco se escucha. Es la competencia de ser capaz, digamos, como colombianos decimos, es como la capacidad de poder analizar y decir de qué manera voy a armar una estrategia para lograr mi comunicación, para lograr mis objetivos. ¿Cuál va a ser la forma en cómo voy a lograr esa comunicación que sea efectiva? Competencia textual o discursiva, capacidad de producción y comprensión de diversos textos, de diversos tipos de textos. Entonces, digamos que esto hace parte, digamos que le pega un poco a la competencia lingüística, porque la competencia textual o discursiva hace alusión a los tipos de textos que debemos aprender a identificar, y no solamente identificar, también a leer, a interpretar, a comprender y a producir. Esta es una competencia que, digamos que a diario, cuando vemos en el aula de clase, es una de las competencias que más le cuesta al estudiante. ¿Por qué? Porque al estudiante le cuesta producir un texto argumentativo, le cuesta producir un texto descriptivo. Entonces es una competencia que también se debe superar para lograr la competencia comunicativa. Competencia semiológica, conocimientos, habilidades y actitudes en el análisis de los usos y formas iconoverbales de los medios de comunicación y de la publicidad. Entonces, actualmente estamos agobiados de publicidad por todo lado. Prendemos el televisor, tenemos publicidad. Salimos a la calle, tenemos iconos, señalización de tránsito, señalización médica, placas de carros, colores, bueno, tenemos iconos y símbolos por todo lado. Y tenemos publicidad también. La publicidad, los iconos, los símbolos también deben aprenderse a interpretar. ¿Por qué? Porque como pues me decían a mí, no se trata de comer entero, se trata de aprender a masticar, a comprender cuándo realmente nos sirve algo, cuándo realmente es correcto, cuándo debemos
reproducirlo o cuándo no, que es de pronto en lo que estamos recayendo actualmente. Competencia literaria, capacidad de producción y comprensión de textos literarios. Pues esta competencia está muy ligada a una de las destrezas que es lectura. Y pues la idea es que se cumpla esa competencia de aprender, de tenerle amor, gusto a la lectura, de aprender a leer, de tener hábitos lectores, de comprender y de producir también nuestros propios textos. Como vemos, entonces son 6 competencias que aportan al desarrollo de la competencia comunicativa como tal. Es un concepto muchísimo más complejo que encierra, digamos, nos exige más a nosotros como docentes, inclusive en el área en el tema de evaluación, también pues vamos a tener que empezar a evaluar cada una de estas competencias, cómo se están desarrollando el alumno y qué herramientas didácticas podemos desarrollar para que se mejoren en él. Bueno, esta es la segunda unidad. La segunda unidad trata sobre, La segunda unidad trata sobre los objetivos de la educación lingüística. Ya sabemos hacia dónde va la educación lingüística, ¿sí? Está claro que hemos cambiado de paradigma de competencia lingüística a competencia comunicativa. Está claro qué es la competencia comunicativa, cuáles son los componentes de la competencia comunicativa o cuáles son las competencias que se deben lograr para decir somos competentes comunicativamente. Ya tenemos claros esos conceptos. Entonces pasamos a decir, bueno, entonces ¿cuál es el objetivo de la educación lingüística? Entonces, en la secundaria obligatoria, los alumnos y alumnas deben progresar en el dominio personal de las 4 destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Era lo que hablábamos. Es necesario que cuando un chico salga de bachillerato, por lo menos vaya a entrar a la educación técnica o superior, tenga desarrolladas estas competencias o estas habilidades. Tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a leer y escribir. La acción pedagógica estará dirigida a afianzar estas competencias y a desplegarlas en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que en lo que refiere a contenidos, materiales didácticos, herramientas, estrategias y los esfuerzos que nosotros como docentes y alumnos debemos encaminarlos hacia el desarrollo de esas destrezas. ¿Cuál es la realidad que tenemos que cambiar respecto a la educación actual? O digamos la realidad que tenemos que cambiar según nos propone el señor Carlos Lomas. Entonces, habla sobre que la educación secundaria se ha orientado a favorecer el aprendizaje de los conceptos gramaticales, casi siempre morfosintácticos, en detrimento de otras actividades orientadas al aprendizaje de las habilidades comunicativas, orales y escritas, y el desarrollo gradual de la competencia comunicativa de los alumnos y alumnas. Cuando leo esto, pues yo me gradué en el 2004 y me devuelvo el cassette hasta allá. Yo sé que no es mucho, pero ya sé bastantico. Y me devuelvo y me imagino pues que como es la misma profesora que sigue dictando, la que me enseñó, y son los mismos profesores, y sé que digamos a este momento la actualización para ellos es muy poca y que inclusive ellos no están dispuestos del todo a actualizarse, porque pues ya saben que se pensionan y como muchos me han dicho, ¿para qué voy a ir a un curso si ya me pensiono, ya tengo asegurada mi pensión? Entonces, como todo eso sé que todo eso hace parte de nuestra realidad social y educativa, entonces me devuelvo y recuerdo muy bien que desde octavo hasta 11, digamos que mi materia de lenguaje o pues la persona que me enseñaba español, toda la materia giraba en torno a las normas gramaticales y sintácticas. Recuerdo que nos tocaba hacer un libro con el uso de las letras. Entonces era un libro que tenemos que hacer en hojitas de color, y cuál era el uso de la S, la doble C, la tilde, etcétera, etcétera. Recuerdo que el bendito trabajo lo perdí como por 4 o 5 ocasiones seguidas. O sea, lo perdí, volví y lo hice. Yo tengo una letra bastante feita de por sí, ya la pueden ver ahí. Entonces, la maestra, digamos que las niñas pasaron, todas las niñas pasaron en el primer trabajo, pues el libro era muy bonito. El libro era muy didáctico, llevaba colores, toda esa cuestión. Y pues yo hacía todo mi esfuerzo, yo compré hojas de colores, le echaba loción, le echaba
esto, brillantina. Me demoraba haciendo una página media hora para que quedara la letra medio bonita. Total es que yo creo que al final me pasaron por lástima. O sea, yo creo que ya al final dije, no, ya el proceso que decían, no, ya 4 libros, ya eso, ya qué carajo. Y así avancé de esa manera. Recuerdo que eran normas y normas. Digamos que para terminar un poco la anécdota, en ese momento me preguntan, bueno, ¿cuál es el uso de la S? Y yo quedo... no me la acuerdo. Bueno, ¿qué son? ¿Cuál es el uso digamos, de la diéresis? Yo, pues en teoría no me acuerdo. Quiere decir que, digamos que parte del aprendizaje de esa materia, en este momento, digamos que no fue efectivo. No me acuerdo de la mitad de lo que me enseñaron. Entonces es donde uno dice, es donde, digamos, el mismo autor nos dice, oiga, se han dedicado específicamente a los conceptos gramaticales y han dejado de abordar conceptos o han dejado de abordar la competencia comunicativa. Entonces es digamos como la realidad cambia. La realidad cambia en nuestras aulas de clase y en la enseñanza de la educación lingüística. Entonces uno de los objetivos es cambiar esa realidad. Cambiar esa realidad. Dejar de centrarnos en los conceptos gramaticales, empezar a centrarnos en el desarrollo de las habilidades y destrezas comunicativas que son escuchar, hablar, leer y escribir. Entonces, aprender a hablar la lengua. Entonces, ¿qué se requiere para aprender a hablar bien la lengua? Entonces hay unas características que pude resumir. Lo primero, pues, como les digo, no se puede eliminar, no podemos decir, no, es que lo que veníamos haciendo está del todo mal, no. Eso se va a incluir dentro de la competencia comunicativa, como ya lo dije. Lo primero es la gramática. Es necesario que sigamos conociendo la gramática, la forma en cómo se estructura nuestro idioma, la forma de usarlo, las normas que lo rigen. Luego, entonces tenemos que aprender a usar, aprender los modos de usarlo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a usar mi lengua tengo que tener en cuenta ciertas cositas. ¿Qué cosas? Primero, la situación e interlocutores. Yo no puedo hablar igual con todo el mundo. Sí, yo no voy a hablar igual con el presidente de la República, ni con mi jefe, ni como voy a hablar con un amigo, como voy a hablar con mi mamá, como voy a hablar con mi hijo. Siempre tenemos que tener en cuenta que la situación y los interlocutores son diferentes. Inclusive, podemos ser el mismo interlocutor. Puede ser mi jefe. Mi jefe cuando me va a contratar, yo soy muy serio. Claro, jefe, ¿cómo no? ¿Usted sabe eso? Claro, jefe, yo soy mejor en eso. Cuando ya me va a echar, entonces no, usted se va a ir. ¿Pero por qué me va a echar? La situación cambia. Entonces, cuando la situación cambia, la forma en cómo debemos referirnos también cambia. Los fines. Entonces, los fines es cuál es el objetivo, hacia dónde apunto yo, cuál es el fin de mi comunicación. ¿Cuál es el fin? Y según el fin de mi comunicación son las estrategias que voy a plantear, según mi competencia estratégica. El tono. Entonces, el tono puede ser formal o informal según la interacción que se está llevando a cabo. Es diferente cuando yo bromeo con un amigo en la calle a cuando estoy trabajando y puedo estar trabajando con mi mismo amigo pero está al lado, pero estoy trabajando. Entonces el tono cambia, la forma de hablar cambia. Incluso si yo tengo personal a cargo, es diferente cuando los estoy dirigiendo a cuando yo estoy ya en la calle y soy un amigo más de ellos. Es diferente el tono que manejo. El canal. Eso es importante. Las personas creen que para comunicarse solamente hay dos formas, la forma oral y escrita. Pero sí pasa que los gestos hacen parte también de la comunicación nuestra. Y es algo que muchas veces dice más que lo oral o lo escrito. ¿Por qué? Porque la parte gestual no está regida solamente por nuestro cerebro, también está regida por nuestro inconsciente. Y la parte gestual es la que normalmente muestra lo que sentimos de forma inconsciente. Si algo no te gusta, tú puedes decir, claro, a mí me gusta, y mientras tanto estás haciendo cara de, no me gusta para nada.
pero me toca decir que sí. Entonces, eso también tenemos que aprenderlo a manejar. La parte gestual, y ese par es, digamos, un elemento importante. El canal. El género discursivo. Bueno, el género es importante ¿para qué? Bueno, ¿a qué se refiere con género? Cuando habla del género discursivo es cuando hablamos de los diferentes géneros que tiene nuestra lengua. Puede ser una conversación, una entrevista, una exposición, una narración, una descripción, una argumentación, etc. Tenemos muchos géneros en nuestro idioma. Entonces, en el momento en que vamos a aprender a utilizar nuestra lengua, necesitamos también conocer todos estos géneros y cuáles son sus características. ¿Para qué? Para que de esa manera podamos hacer uso de ellos en cada una de las situaciones que se nos presentan. Por último, las normas que rigen la situación comunicativa. ¿Qué quiere decir? Según cada comunidad, según cada sociedad, según el sitio donde nos movamos, van a existir unas normas que nos van a guiar para comunicarnos. Entonces, digamos que esas normas se van a tener que respetarlas para no llegar a ofender a nadie, para no quedar fuera de contexto. Entonces, no solo se aprende a construir frases gramaticalmente correctas, ojo, no solo, no quiere decir que no se deba, no solo se aprende a construir frases gramaticalmente correctas, sino también a saber qué decir a quién, cuándo y cómo decirlo y cuándo callar. Este último pedacito, cuándo callar, es un elemento muy importante. ¿Qué quiero decir? Así como debemos enseñar a hablar, a escuchar, también tenemos que enseñar a cuándo es correcto callar. ¿Por qué? Porque muchas veces hablar o decir cosas de más no siempre es algo positivo. Puede terminar dañando toda la intención comunicativa que teníamos. Bueno, tercera unidad, pensar en la lengua. Ojo, ya tenemos entonces cuáles son los objetivos principales hacia de dónde venía o cómo veníamos enseñando la lengua, cuál fue el cambio de la competencia lingüística a la competencia comunicativa, cuáles son los objetivos y cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aprender la lengua actualmente, o sea, cuáles son los objetivos de la enseñanza de la lingüística. Entonces ahora pasamos a pensar la lengua, o sea, qué conceptos tenemos sobre la lengua y cómo podemos enseñar. Entonces, las capacidades, leer, hablar, escribir y entender, hasta el momento, bueno, hay unos conceptos que se repiten y pues digamos que me toca recrecer un poco porque de unidad a unidad se han ido repitiendo esos conceptos. Entonces uno de los conceptos que se repite bastante durante las unidades es este. Las capacidades, leer, hablar, escribir y entender, siempre hasta el momento han estado justificadas a partir de la enseñanza de la gramática. Ya lo dijimos, entonces digamos que no me voy a extender en ese punto. Esto es algo importante y es algo que a veces yo digamos que no me lo explico, o sea, yo lo comprendo, a veces lo olvidamos en el aula de clase, y es que el estudiante es un experto en el uso de la lengua. ¿Qué quiere decir? Yo no le voy a enseñar a hablar, o sea, él ya es un experto hablando. Yo no le voy a enseñar cómo escribir, bueno, obviamente en primaria y eso, sino me refiero a que más que enseñarle a escribir de forma literal, es que él ya es un experto. En el momento en que aprende qué es la A y aprende a delinearla y hacerla, se vuelve un experto en su idioma, a hablarlo, a escribirlo. Y creemos que el énfasis o nuestro enfoque está en eso, pero eso te pasa que no es así. No me explico hacia dónde iba yo, y es otra anécdota que tengo. Es cuando yo llego y le digo a un chico, bueno, ¿cuál es tu idea sobre los procesos de paz, el acuerdo de La Habana que se firmó? ¿Qué piensas de ello? Entonces el chico llega y me dice, no sé, yo solamente he visto que Uribe y Santos están agarrados y tal cosa, pero no, ni siquiera tiene una idea clara y no sabe cómo manifestarla. Ojo, es un experto en su lengua, pero no sabe cómo manifestarla, no sabe qué hacer con sus palabras. Entonces, y lo mismo pasa cuando tú le dices, bueno, dime qué idea tienes sobre la paz. Entonces el chico empieza, no, la paz es buena, esto, aquello. Listo, muy bien, listo, ahora quiero que me hagas
un ensayito, un escrito de 1 a 2 páginas sobre lo que acabas de decir. Cuando tú le dices eso es como si el mundo se cayera. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Hacia dónde va? Entonces el chico dice, no, es que no sé ni cómo empezar. Normalmente yo le digo, pues así como lo hablaste tienes que escribirlo. O sea, si eres un experto hablándolos, si eres un experto en tu lengua, ¿qué es lo que se te complica? O sea, ¿qué es lo difícil de pasar de acá al texto? Pues obviamente, el momento de escribir hay una serie de normas que debemos empezar a aplicar al pie de la letra. Hay una serie de cosas que debemos empezar a hacer al pie de la letra y que cuando nos exigen o la escritura exige que hagamos las cosas de forma más correcta. Cuando hablamos, pues cometemos muchos errores, inclusive no tenemos cohesión ni coherencia muchas veces en las ideas, no hay un orden lógico en las ideas que decimos cuando estamos hablando del todo. Cuando escribimos se nos exige que sea así. Entonces es un proceso más complejo, eso es comprensible. Lo que no es comprensible es que no sepa qué escribir cuando ya lo acabo de decir. Entonces uno dice, no sabe qué hacer con las letras, no sabe qué hacer con las palabras. Entonces, a pesar de ser un experto, entonces uno dice, hombre, sí, hemos justificado todo esto a partir de la enseñanza de la gramática, pero el chico no sabe qué hacer con las palabras, no sabe cómo comunicarse, no sabe cómo hacer que sus ideas y su comunicación sea efectiva. ¿Estudiar gramática? ¿Seguiremos estudiando gramática? ¿Es necesario seguir estudiando la gramática? Pues sí es necesario La gramática debe estar al servicio de la mejora del uso comunicativo, permitiendo corregir o mejorar las acciones comunicativas del estudiante. Siempre la gramática va a empezar, o la competencia lingüística va a ser un componente importantísimo de la competencia comunicativa. Va a aportar mucho a ella. Y mire, la gramática empieza a ser efectiva cuando el chico empieza a escribir. Cuando el chico empieza a escribir y empieza a decir qué letra va acá, qué letra va allá, entonces van a necesitar recurrir a la gramática, decir, oiga, yo con qué letra se debe utilizar, ya uno va, busca la norma, comprende la importancia de la gramática en lo que está haciendo. Ha habido, digamos que, un daño colateral en ese aspecto con las TIC. Por desgracia, pues las TIC nos corrigen la ortografía, nos corrigen la gramática, inclusive ya está corrigiendo hasta algunas ideas sin coherencia y cohesión. Entonces el chico se ha vuelto perezoso a tal punto que escribe y espera que le corrijan. O sea que realmente no está justificando el uso de la gramática en su escritura. A modo personal, muy personal, pienso que las TIC son importantes utilizarlas, pero hay que diseñar herramientas didácticas que nos permitan deshabilitar, digamos, la corrección automática, que le muestre el error pero que no le ofrezca soluciones, que lo obligue a pensar, que lo obligue a buscar en la gramática y en la ortografía, en la sintaxis, las soluciones a esos conflictos, a esos problemas que tiene en su escritura, pero que no le dé la solución, que se los identifique así para que él sepa dónde está errando. Su enseñanza debe estar orientada al análisis y la mejora de los usos lingüísticos, la expresión oral escrita y el desarrollo de la capacidad receptiva tanto en oral como escrito. Está claro, digamos que la enseñanza de la gramática debe estar orientada a eso, a mejorar las capacidades y las destrezas comunicativas. Esta es una frasecita que me gustó mucho. Dice, el aprendizaje memorístico de reglas y paradigmas no garantiza en absoluto el dominio práctico de las estructuras gramaticales. Hace alocución, digamos, a la experiencia que tuve yo en bachillerato. El hecho de aprenderme las reglas en ese momento, de hacer 4 veces el bendito libro con todas las normas gramaticales, no garantizó que realmente las utilizara, que realmente las aprendiera, que realmente mejorara mis competencias comunicativas. Surge entonces una idea, una propuesta, una gramática pedagógica. Entonces es una gramática enfocada a la enseñanza. Entonces la gramática no puede ser el fin de la educación y los ejes de los contenidos. Y eje de los contenidos. No puede convertirse en el fin de la educación. No, el objetivo de la educación lingüística es enseñar gramática. No,
los contenidos los vamos a organizar a partir de la gramática, la sintaxis y la ortografía. No se puede convertir en eso. La gramática debe estar, entonces la gramática propone que la gramática para el uso con inclusión de elementos retóricos. La gramática pedagógica es la que nos proponen desde el principio, pues es una gramática enfocada a mejorar las destrezas comunicativas. Ahora, cuando yo leí esto, yo dije, bueno, sí, todo el mundo opina que debemos cambiar de competencia lingüística a competencia comunicativa. La pregunta es, entonces, ¿qué vamos a enseñar en gramática? ¿Cómo enseñar? ¿Cuáles serían los temas? ¿Seguimos enseñando la misma gramática? Entonces, esta unidad nos propone una serie de temas a enseñar en gramática para lograr los objetivos de la gramática pedagógica. Entonces, la gramática pedagógica debería tratar los siguientes temas: adecuación del texto al contexto, registros lingüísticos. Entonces, dentro de la adecuación del texto al contexto encontramos los registros lingüísticos. ¿Qué son los registros lingüísticos? Por ejemplo, el modo. Mi estilo es muy coloquial, es muy típica, la forma en cómo estoy escribiendo es correcta. El tono, los elementos para ser más formal. El tono es, estoy utilizando el tono correcto a la hora de comunicarme, estoy siendo muy formal, muy informal. ¿Cuál es el tono que voy a utilizar? El objetivo, ¿cómo conseguir lo que me propongo? Ese es, digamos que, uno de los elementos de la adecuación del texto al contexto. Si yo voy a hacer una acción o voy a hacer un texto, ¿cómo voy a lograr los objetivos en ese contexto donde voy a dirigir mi comunicación? Las variedades lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la gramática debemos aprender también cuáles son esas variedades lingüísticas, los dialectos, los acentos, la región, la cultura. ¿Por qué? Porque también deben de ser parte de nuestros escritos y son elementos fundamentales de nuestra comunicación. Un ejemplo, hay palabras que en la costa pueden ser una grosería en el interior, y si de pronto o palabras del interior que en la costa pueden sonar muy extrañas o que son desconocidas, y si yo no tengo en cuenta esas variedades lingüísticas, en el momento en que me esté comunicando en una de las regiones puedo estar ofendiendo a alguien, o sencillamente puede ser que no me estén entendiendo lo que estoy diciendo. Otros aspectos retóricos: la imagen que proyecto, la parte visual, cómo llamar la atención del receptor, de qué manera cuando hablo todos me escuchen, presten atención y no se distraigan. El segundo tema de la gramática pedagógica debería ser la coherencia informativa. Técnicamente es de qué manera estoy yo organizando la información en mi comunicación para que sea coherente y cohesiva. Entonces, ¿cómo estructuro el texto? ¿Cuál es el orden de mis ideas, los tipos de texto que estoy utilizando? ¿Cuál es la relación entre las ideas? Si me estoy contradiciendo, si estoy repitiendo ideas. Tercer tema, cohesión textual. Entonces, dentro de la cohesión textual, la gramática pedagógica tiene unos elementos como es la conexión, cuáles son los interconectores, la relación entre párrafos, la coherencia entre ideas, la referencia, los recursos para evitar la repetición, la puntuación, cómo puede cambiar de significado una idea que yo estoy planteando a partir de una puntuación que me coma o que deje de poner o que posiblemente sobre, porque no me puede sobrar. La modalización, elementos lingüísticos para mostrarme o esconderme en el texto, construcción de anuncios titulares para influir. Bueno, eso es por cohesión textual. Pasemos ahora al siguiente tema que propone o que debería enseñar la gramática pedagógica. Sintaxis y morfología, categorías y grupos de palabras, funciones sintácticas, morfología nominal y verbal, en general cohesión y sintaxis. Pues fíjense en que esta gramática no se enfoca únicamente a las categorías y grupos de palabras, a la parte, se están enfocando muchos temas del tema comunicativo. Léxico, la sinonimia, la polisemia, la precisión, qué otras palabras puedo utilizar. La fonética y ortografía. Entonces, fonética, nuestra pronunciación que sea correcta. Ortografía, qué reglas realmente prácticas debería aprender. Esa es una pregunta clave. En el momento de yo aprender ortografía, que hay tantas reglas, ¿cuáles son realmente las reglas prácticas que debería aprender?
Idealmente eso es descubrirse pues a partir de la escritura y la necesidad de que surge cuando yo estoy escribiendo, necesito empezar a suplir esos errores que estoy cometiendo y decir, bueno, definitivamente esta regla se aplica acá, esta allá, y a medida que más escribo y más leo, pues voy mejorando, voy interiorizando estas normas. Enseñar literatura, bueno, se nos está acabando el tiempo de grabación. Enseñar literatura, esta es la última unidad. Entonces, el objetivo de enseñar literatura, ¿cuál es? Esa es la adquisición de hábitos de lectura y de capacidades de análisis de textos. Vamos a parar ahí. Adquisición de hábitos de lectura y de capacidad de análisis de texto. Esa es la primera parte del objetivo de enseñar literatura. Que los chicos entiendan lo que leen, uno, y dos, que a medida que pasa su educación vayan construyendo hábitos lectores. Entonces, al ser un objetivo la enseñarse la literatura, se vuelve un objetivo la educación lingüística también. Eso es uno de los objetivos, yo pienso, más complicados actualmente hoy en día, porque los hábitos lectores no son fáciles de formar en medio de la interactividad, uno, y dos, en medio de una familia tan descompuesta y una sociedad tan descompuesta como la que tenemos, en la que se lee muy poco y en la que se tiene muy poco acceso dentro de la canasta familiar a los textos. Seguimos. El desarrollo de la competencia lectora es otro objetivo. El conocimiento de las obras y de los autores más significativos de la historia de la literatura y el estímulo a la escritura literaria. Entonces, la competencia lectora. Cómo interpretar, cuál es nuestra idea, cuál es la idea principal de los personajes, cuál es la intención del texto, hacia quién va dirigida, qué tipo de texto es, bueno, etc. El conocimiento de las obras y de los autores significativos. Digamos que actualmente cuando enseñan literatura, este es un componente que se volvió como eje central de la enseñanza de la literatura. Literatura del año tal al año tal, literatura del año tal al año tal, autores principales, obras principales. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza o los objetivos de la literatura actualmente o en el tiempo pasado venía siendo dirigida principalmente por la historia de la literatura y se estaba enfocando específicamente a eso, a enseñar cuáles fueron los tipos de literatura en ciertos periodos y cuáles eran los autores principales. Quiere decir que dentro del objetivo está incluido eso, mas no es lo único que hay que enseñar. Y por último, el estímulo a la escritura literaria. No hay forma de desligar la lectura de la escritura. La mejor forma de aprender a escribir es creando hábitos lectores, y la mejor forma de leer es cuando tú necesitas escribir algo y para documentarte o para tener nuevas ideas tienes que ir a leer. Entonces, la escritura siempre y la lectura siempre van a estar ligados y siempre van a mejorar los procesos entre ellos. En el momento de mejorar la ortografía, cuando voy a escribir, la mejor opción que tengo es leer. Entre más leo, mejoro mi ortografía. ¿Sobra la historia de la literatura? No, ya lo dijimos. Proporciona instrumentos de tipo histórico, biográfico, cultural, etc. El fin es utilizarla como instrumento para comprender mejor las obras literarias. Eso es uno de los elementos principales y no siempre se tiene en cuenta. Cuando vamos a leer una obra literaria, es importante saber en qué época fue escrita, porque se van a utilizar muchas palabras que estaban acorde al contexto de ese tiempo, más no el de ahora. También el autor, cuál es la vida del autor, qué tipo de obras escribió, qué tipo de texto estamos leyendo. 3 modos simultáneos de estudiar literatura. Entonces, esa es una propuesta que nos hace el señor Carlos Lomas de cómo enseñar literatura. Él dice, hay 3 modos, o nos propone 3 modos. Mediante la lectura continuada de obras literarias. 1. Mediante la explicación de textos. Es decir, que no solamente se trata de leer, sino también de interpretar y poderlos explicar. Y mediante la historia literaria como instrumento auxiliar. Ahí son los 3 modos simultáneos que nos proponemos para enseñar literatura. Objetivos de la lectura del texto literario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la lectura del texto literario? Cuando yo leo un libro, cuando yo leo un texto literario,
¿Cuál es el objetivo de leerlo? Entonces, primero, Hay un objetivo afectivo, es lograr que ese texto me afecte afectivamente a mí, que logre sentir algo con él, que me transmita cosas, que inclusive yo empiece a enamorarme del texto y de la lectura. El segundo es cognitivo, es interpretarlo, aprender algo, obtener algo de esa información, de esa comunicación que me están entregando. Y último, lingüístico y metalingüístico. Lo que les decía, a medida que yo leo, voy aprendiendo, voy interiorizando normas de forma inconsciente, normas y ortografía. O sea que la lectura literaria va aportando a mi competencia lingüística también. métodos y estrategias. Entonces, aquí tuve la misma inquietud, o sea, Listo, todo el mundo habla de que los objetivos, la forma, pero te decía, pero ¿cómo mejoramos la enseñanza de la literatura? Denme soluciones específicas, denme estrategias específicas. El señor Lomas concluye, o digamos que nos entrega varias estrategias. La primera, la animación lectora. Animar a la gente a leer, animar a los chicos a leer. Buscar estrategias que le permitan ayudar a leer. Segundo, los talleres literarios. Crear talleres literarios en el que no se lea de forma individual, sino en el que se lea en comunidad, en que compartamos, en que enseñemos a leer la literatura. Enseñanza de la comprensión lectora. Cuando estamos enseñando también estamos animando, y en los talleres literarios debemos enseñar cómo comprender ese tipo de lecturas. Segundo, otra herramienta, presencia en las aulas de otros textos y de otras formas de ficción. Bueno, voy a pasar, este punto lo vamos a tener en cuenta con selección de textos literarios, no solo con criterios académicos, sino incorporar las expectativas y criterios culturales de los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Hay que ser sinceros en algo. Y pues eso lo hemos discutido bastante con una docente del campo. Los docentes de literatura, sobre todo los más antiguos, siempre ponen a leer los mismos libros. Siempre son los mismos textos. Sí, eso es como si a mí me dijeran, bueno, ¿cuáles libros se leyó usted? Yo digo, bueno, el mejor de todos, 100 años de soledad, posiblemente en ese momento. Sí, pero si me hubiesen puesto a elegir, posiblemente había leído otro. ¿Cuáles textos típicos que me pusieron a leer? Siervos sin tierra. Me parece que, pues, a manera personal creo que no tiene ni pies ni cabeza. Es un libro que me costó mucho leer. Y yo digo, si es un libro que escribieron hace 30, 40, 50 años, ¿por qué lo seguimos leyendo? Sí es importante como una referencia literaria de nuestro país. Pero, ¿será que solamente por eso debería estar ahí? ¿O será que es que los docentes tampoco se están actualizando y no se están teniendo en cuenta otro tipo de literaturas, otro tipo de ficciones, para que los chicos empiecen a crear hábitos lectores y a mejorar su lectura literaria? Entonces, estos dos puntos pienso yo que nos tocan fuertemente a nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque nos exigen a empezar a escucharlos, a empezar a comprender y a leer otro tipo de literaturas. Yo discutía con alguien que si digamos 50 sombras de Grey es un libro literario. Es un tipo de literatura erótica, sí, pero es un tipo de literatura. Y si un chico de 11 me pide que leamos el libro, posiblemente si todos tenemos y todos están estimulados y con ánimo y con ganas de leerlo, pues posiblemente podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque es que es la forma de empezar a que se animen, a que sientan afecto por la lectura, a que empecemos por ahí y vamos enseñándole otro tipo de literatura clásica. Pero esto nos exige más como docentes a nosotros, nos va a exigir mucho más, porque vamos a tener que empezar a leer y a comprender y analizar estos textos. Fomentar un diálogo abierto y menos académico entre el joven y el texto, incluir otras literaturas juveniles de aventura, ficción, cine y el cómic. ¿Qué es lo que vengo diciendo? Por ejemplo, habla de libros de aventuras, de cine. Si hubo una película hace poco que se llama Después de ti, Yo antes de ti, una película muy romántica, sonó bastante en los colegios y esto. Los chicos tuvieron que haber quedado con la inquietud, ¿y ahora qué pasa con la protagonista después de que murió el protagonista? ¿Qué pasa con ella? Entonces existe el libro, la película fue Yo antes de ti, existe el libro Después de ti. Si a ellos les interesó la película, si se volvió un tema del momento, si las redes sociales se inundaron
podemos aprovechar todo esto y proponer que leamos Después de ti. Es una literatura romántica, es una literatura que tal vez no es no es premiada, no es de un autor pues reconocido todavía a nivel internacional, o tal vez no es un autor ni siquiera nacional, o ni siquiera a mí como docente, digamos que dentro de mi material académico está incluido, pero es un autor que me permite que ellos también logren su competencia comunicativa. Entonces es una de las estrategias que nos propone. Uso creciente de las bibliotecas de aula. Esto no existe, pues por ejemplo en mi pueblo no existe. Las bibliotecas de aula esto no existe. Existe una biblioteca principal con libros académicos específicamente, pero bibliotecas de aula no. Aprendizaje y práctica de la escritura literaria. Vuelvo y repito, entre más leamos, más ganas nos van a surgir de empezar a escribir. Hay que enseñar a leer, pero también hay que permitir que escriban. Tenemos que empezar a escribir también nosotros. Ojo, pero también así como tenemos que fomentar la escritura literaria, tenemos que empezar a leerla y a escucharla y a valorar la escritura de nuestros alumnos y la nuestra. Porque de nada sirve escribir para guardar lo que escribimos en un cajón. Es necesario escribir para compartir, para que se nos valore, para valorar lo que ellos producen. Por ahora, pues estos son los temas que se retomaron de las 4 unidades del libro Cómo aprender a hacer cosas con las palabras. Ya entendemos un poco el título a qué refiere, de que no se trata de cómo aprender las normas gramaticales, nada de eso, sino de cómo un chico, a pesar de que recorre todo un bachillerato, cuando llegue a una institución de educación superior, sepa qué hacer con sus pensamientos, sepa qué construir con sus palabras, sepa qué escribir, sepa cómo estructurar sus textos, cómo lograr esa competencia comunicativa. Entonces, eso es todo por ahora, esa es mi disposición. Mi nombre es Wilmer Cardona, soy estudiante nuevamente, les repito, de 8º semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás a Distancia. Que tengan una feliz noche y hasta luego.